y voy a hacer lectura de un texto. Recuerdo haber comprado La forma de la diferencia cuando apenas había ingresado a la carrera de filosofía. Recuerdo también vender el libro sin haberlo leído, pero lo que más me perturba no es eso, sino fracasar en la recreación del estado de ánimo que me impulsó a comprarlo en primera instancia. ¿Qué leí en ese libro que me cautivó tanto y qué pasó luego cuando lo devolví a una compraventa? Hace muy poco tiempo, cuando apenas terminé de escribir las últimas palabras de mi memoria de graduación dedicada a Roberto Murillo, me di cuenta que con él todo había sido cariño y obsesión. Un círculo había comenzado a dibujarse lentamente en aquella ocasión cuando compré el libro, pero yo lo ignoraba todo, pues recorría ese camino desde la diferencia sin encontrarle todavía una forma a todo esto. Ahora bien, habiendo leído La forma y la diferencia y otras de sus obras, creo que Murillo existe una curva de pensamiento, como dice él que hay una curva de pensamiento, como dice él que hay una curva cervantina de pensamiento. Con mi investigación logré determinar preliminarmente 3 criterios que eventualmente constituirían esa curva y que me gustaría compartir con todos ustedes. En primer lugar, Murillo suele hacer énfasis en los límites, especialmente en las dualidades límite. Estos extremos suelen entrar en oposición y dan pie a discusiones metafísicas, epistemológicas o incluso éticas. La realidad, el pensamiento y la existencia son antinómicas. La forma y la diferencia es quizá el libro que más juega con estas oposiciones, pero también se encuentran en las 2 tesis de Roberto Murillo, ambas dedicadas a la filosofía de Bergson. En su tesis de licenciatura de 1964, intenta resolver el dilema en la filosofía bergsoniana sobre la comunicación de las conciencias a partir de un lenguaje y un pensamiento que son labrados a partir de la materia, pero que resultan del todo inadecuados respecto del elan vital del que emergen y de la intuición como método de acceso a esa realidad primordial. Ahora bien, en su tesis de doctorado de 1967, analiza el concepto de causalidad en Bergson, balanceándose por un lado entre una concepción espacial del determinismo derivada de la operación de la inteligencia sobre la materia, la cual recae en una suerte de homogeneidad del espacio y en una espacialización del tiempo, y por la otra en la inefabilidad de la libertad, con lo cual quiere señalar Murillo una cierta imposibilidad en su definición. En segundo lugar, ante el problema de los extremos que se oponen, Murillo se ubica generalmente en un intermedio, que también a veces llama entre. El intermedio es para él una solución real ante un problema real. El entre y sus instrumentos superan la oposición de los extremos a través de una materialización del impulso creador y una intelectualización de la intuición. Y por intelectualización me refiero al pensamiento y al lenguaje, sin que el impulso se identifique con la materia y la intuición con la inteligencia. El entre es una solución del buen sentido por el que un espíritu se adapta al cambio y a la movilidad de las cosas con el objetivo de subsistir en la vida. Esta temprana postura filosófica, tomada de su lectura e interpretación de Bergson, la encontraremos también en La forma y la diferencia a partir de la mediación de la forma dentro de la diferencia. En tercer lugar, asociado a la posición intermedia que Murillo suele tomar, la imaginación y la creación se convierten en actividades pragmáticas, vinculadas a la fabricación de instrumentos a través de los cuales nos damos una libertad de acción como respuesta a nuestra adaptación a la movilidad de las cosas. Este criterio se expresa de maneras distintas según sea el libro que se tome de referencia. Así, por ejemplo, en su ensayo sobre Machado, inicia escribiendo: la poesía de Antonio Machado me hizo intuir por primera vez que el concepto filosófico solo adquiere su plenitud en la transfiguración de la vida de los sentidos operada por el lenguaje. O cuando en 3 ensayos sobre el Quijote dice por boca de Azorín: y yo, al convertir en sueño una realidad auténtica, tangible, aspiro a que
siendo más tenue, más alada, sea para mí más verdadera, más benéfica y más fecunda. Oscilación entre polos opuestos, el entre o intermedio como solución parcial a un problema y la imaginación creación como actividades fundamentales para la vida. Son los criterios que constituyen, desde mi punto de vista, la curva de pensamiento de Roberto Murillo. Consideramos que la forma y la diferencia es una obra cuya hondura filosófica nos permite reflexionar acerca de estos tres criterios. En una semblanza dedicada a nuestro autor, el 21 de octubre de 2016, la profesora Ana Lucía Fonseca recuerda con cariño las palabras que Murillo le dedicó en su ejemplar de la forma y la diferencia. Nos cautivó una pregunta que Murillo le plantea. ¿Es esta la forma dentro de la diferencia, la solución simbólica de la antinomia de la existencia? De repente encontramos ecos de esa pregunta en esta investigación, pues la solución simbólica y la antinomia de la existencia, junto con el entre, son los puntos clave de nuestra lectura del pensamiento filosófico de Murillo en la forma y la diferencia. En el libro que estudiamos, la figura del círculo, junto con la relación conflictiva entre el punto y el círculo, se convierte en una metáfora apropiada para conjurar los tres criterios que constituyen la curva de pensamiento de Murillo. El punto y el círculo entablan una relación de oposición, pero también el círculo es, en cuanto a forma, una mediación de las diferencias. En mi investigación, en reiteradas ocasiones afirmo, como hace también Murillo, que el pensamiento filosófico es como un camino circular. Para él, el círculo es como un símbolo privilegiado que sirve para destacar el carácter aporético del pensamiento. Pero también como metáfora, el círculo es una forma en la que convergen dos valores complementarios y conflictivos entre sí. El círculo es metáfora de la identidad o es marco de la diferencia, dice Murillo. Consideramos que esta reflexión sobre la forma es indispensable para comprender el modo de filosofar de nuestro autor. En la forma del círculo se destacan al menos tres aspectos del pensamiento: el moverse entre elementos conflictivos y opuestos, el alternar entre uno y otro elemento y la complementariedad entre la oposición y la alternancia. La forma no reflejará entonces, escribe Murillo, solamente la identidad, la unitaria visión del pensar y del ser, sino también la antinomia radical que los separa. El pensamiento filosófico, como el arte, es también creador de formas. A partir de figuras geométricas, de metáforas, de imágenes o de otra variedad de recursos, la filosofía intenta superar las dificultades que se le presentan en el camino, algunas de las cuales son insuperables. La filosofía, por lo tanto, llega a dividirse en posiciones antagónicas e insolubles, cuando sigue un único camino o método, cuando se aferra, como lo hacemos con una creencia, a una versión aparentemente inalterable de las cosas. Para Murillo, el pensamiento filosófico, en cuanto a voluntad de forma, es un arte de construcción que no puede ser ajeno a la imaginación. Filosofía e imaginación son marcas de la finitud del entendimiento humano. A pesar de encontrarse dividida en posiciones antagónicas, la filosofía no se detiene. La perspectiva filosófica no puede, escribe Murillo, quedarse petrificada ante la esfinge o perdida en el laberinto de una antinomia inextricable, pues ha de compartir con la matemática o con la poesía el poder de la imaginación que intuye y construye. Esto quiere decir que las antinomias del pensamiento, superadas por la voluntad de forma, no se anulan con el objeto construido, sino que participan de la forma por un cierto balance, como si al avanzar con la forma se retrocediera simultáneamente por la gravedad de la diferencia. El pensamiento filosófico de Murillo se define por su carácter creativo y constructivo. La voluntad de forma es solo otro nombre con el que uno puede identificar la importancia que la imaginación constructiva tiene en su filosofía. De cierto modo existe la tendencia a dar por un hecho que Murillo extrae esta idea de Kant, por ser uno de los autores recurrentes en la forma de la diferencia. Pero Murillo encuentra imaginación en todo lado. Solo basta una lectura al primer capítulo de La forma y la diferencia.
En la primera parte de mi memoria me dedico a reconstruir ese camino personal de Murillo por algunas de las metáforas de la filosofía en los grandes hitos de la filosofía, como dice él. Por cuestiones de tiempo no podré ahondar en ello aquí, pero valga rescatar por ahora esa interesante mención que se hace de Giambattista Vico. De él, Murillo extrae la sugerente idea de que el quehacer filosófico es una construcción. El pensamiento construye su propio objeto de conocimiento. Si el método es el camino reiterable del pensamiento, el método constructivo es aquel cuyo camino es creado por el pensamiento que avanza en él. En este sentido, el pensamiento nunca se conforma con lo dado, sino que crea sus propias condiciones a partir de un acto de imaginación. Esto define el pensamiento filosófico de Murillo. Es por igual una reflexión sobre una cosa en particular recibida y una creación de una atmósfera para el pensamiento. Murillo dice que el verum factum de Vico tiene un notable acento teológico, pues conocer lo que se hace nos coloca del lado del intelecto arquetipo, para quien crear y conocer es una y misma operación. Sin embargo, Murillo, inspirado por Kant, pero atravesándolo no según su tangente, sino por la curva de su propia interpretación, se coloca al lado de lo que él llama una fenomenotecnia. Sobre este concepto también habla en Estancias del Pensamiento, un libro que recopila sus artículos de opinión en el periódico. En ese artículo también se refiere brevemente al verum factum de Giambattista Vico. Con ambas nociones, Murillo quiere dar a entender que frente a las paradojas del pensamiento y a las dificultades con las que nos enfrentamos cuando intentamos razonar, el pensamiento tiene que convertir esos defectos en beneficio propio. Murillo extrae el ejemplo de la técnica, en el sentido de que ella produce, según un arte propio, las condiciones de su propia realización. Así debe ser comparable a la técnica el pensamiento filosófico, construir a través de la imaginación las condiciones de su propia reflexión. De lo que Murillo dice del instrumento, nosotros podemos decirlo de la metáfora y de la forma en la filosofía. Pero cabe considerar el instrumento no como una aplicación práctica de una teoría por él mediatizada, sino como una configuración bella y útil a la vez, integrante de una teoría que construye su objeto. Nuestra creatividad está sujeta a la finitud de nuestro conocimiento por fenómenos. Al no estar constituidos por una intuición intelectual, estamos sujetos a la recepción y a la creación. Como dice Murillo, nuestra más alta facultad, la imaginación como poder de síntesis, no puede ser puramente activa ni pasiva, sino que ha de construir como si recibiera, recibir como si construyera. El pensamiento filosófico de Murillo es como la figura del círculo de la que tanto escribe. No intenta sustituir el concepto filosófico por una metáfora, pero sí intenta renunciar a la idea de que la filosofía puede alcanzar un concepto total y unitario del pensamiento y de la naturaleza. La comprensión finita de la filosofía conduce a la imaginación y a la construcción de objetos de conocimiento como una manera de suplir sus propios límites. La suplencia es a la vez la marca de una imposibilidad y la resolución creativa de dicha imposibilidad. En ese sentido, las metáforas son la expresión de una intensa voluntad de forma que lleva a la filosofía más allá de las antinomias irreductibles. Por más antinómico que sea el pensamiento e irreductible que sean sus problemas, la forma imaginada abre, contra todo pronóstico, ese escenario en el que la filosofía alcanza virtualmente el principio total y unitario que explica la naturaleza en general, incluido el pensamiento. No nos cansaremos de señalar la idea de que la forma es tan solo una frágil promesa, una guía antes que un fin efectivamente alcanzado. En 3 ensayos sobre el Quijote, Murillo refiere a la imaginación y escribe: la imaginación debe operar una metamorfosis del sujeto y del objeto, para construir en un caso lo que Hegel llama el calmo reino de las leyes, y en el otro un escenario mágico que enmarca el encantamiento y el desencantamiento. Las metáforas de la imaginación filosófica contienen por un lado la superación de los opuestos, su identidad, y por el otro la permanencia de las diferencias.
Un lado es el encantamiento de la forma y el otro es el desencantamiento de la diferencia. El círculo, ese Murillo, esa figura privilegiada que contiene tanto la solución como el problema. El pensamiento es también circular porque el camino que recorre es simultáneamente la dificultad encontrada y el desenlace de su superación. Apolo simboliza en el pensamiento de Murillo ese estar entre la belleza y el terror, una estancia que no es descanso, sino que debatiéndose entre un extremo y otro, produce la creación. La filosofía está llamada a crear el espacio mismo de su propia reflexión como un modo de superar en algún grado la oscuridad que bordea el pensamiento antinómico. Si la filosofía encuentra cierta claridad en ese espacio de formas, es porque ella misma se la da en medio del caos de las diferencias. Esto es lo que la filosofía de Murillo alienta al hablar de una estancia del pensamiento. La filosofía extrae soluciones temporales de las dificultades y de los obstáculos. La estancia es ese espacio y ocasión cuya fragilidad corresponde con las formas construidas por la filosofía. La permanencia en ella es símbolo de su precariedad. De las instancias, Murillo dice, y cito, son lugares de la imaginación espacial donde se juntan el estar y el pasar, la placidez y la paciencia. El texto de Hegel que se transcribe en ruptura de continuidad, donde el filósofo del desarrollo pone de un lado la longitud del camino y del proceso, de otro el reflejo del todo en cada una de las partes, pues hay que estarse en cada uno de los momentos. Podría servir de núcleo a estos artículos, se refiere a los de estancias del pensamiento, o la excepción del sentimiento nietzscheano de venganza contra el tiempo y la preterición de todas las cosas, vivida en el círculo mágico de los remansos del Alto Parrita, o el delicado equilibrio del logos y del eros cuando se contempla el dibujo apolíneo de las constelaciones, olvidando la vertiginosa profundidad del espacio en la noche de potrero cerrado. Como la obra cervantina expresa la esencia de lo humano a través de una antinomia creativa, dice Murillo, nosotros creemos que el pensamiento filosófico, como la oblicuidad de Apolo, se ubica entre la visión hipotética del artista que mira desde el espacio y el tiempo totales y la actitud categórica del héroe que lucha en un lugar y en un momento intransferibles. El pensamiento filosófico, como la dialéctica de la forma y la diferencia, se ubica en un más allá construido por la imaginación, en el que los opuestos se reconcilian virtualmente, y en un más acá, lugar y momento de nuestra situación actual. Pues así es la condición humana, escribe Murillo, una instancia quebradiza entre lo obligatorio y lo prohibido. Murillo retoma frecuentemente aquellos versos de Hölderlin que cantan: quien ha pensado lo más hondo, ama lo más vivo. Su pensamiento filosófico comparte con el eros apolíneo la necesidad de establecer una integración de la totalidad y de ir hacia la raíz de la unidad originaria. Pero toda filosofía erótica está transida de imagen y de deseo. Así que cualquier verdad asequible al pensamiento se encontrará por un lado se encontrará por un camino que la desvía del concepto libre de mediación. Para pensar lo más hondo es menester una conexión intensa con lo más vivo. Como el eros, la voluntad de forma es tendencia hacia la unidad de los contrarios y expresión viva, menguada en ocasiones por la finitud. El desenlace es una forma transitoria cuyo reverso es lo heterogéneo o la infinita diferencia. Frente a un pensamiento nivelador que se recrea ciegamente en una única forma, incapaz de hacerse cargo del fondo de su propia opacidad, el filosofar de Murillo es como el nietzscheano, un santo decir sí a la vida y una apertura renovada y audaz a la transformación continua de pensamiento. Nietzsche escribe que el niño es inocencia y olvido, un nuevo comienzo, un juego, una rueda que gira por sí misma, un primer movimiento, un santo decir sí. Como ocurre en la figura del círculo, la metáfora de Murillo está vinculada a la relación conflictiva e irresoluble entre la forma y la diferencia. La metáfora es como un mecanismo compensatorio, que ante una paradoja del pensamiento lleva el conflicto a una resolución provisional.
La provisionalidad de la metáfora incita a su vez una cierta alternancia de las formas. La metáfora, como síntesis englobante de las diferencias, tiene que enfrentarse y medirse con otras metáforas. Podría decirse que la evolución del pensamiento se mide según el éxito con el que resuelve sus problemas. En este sentido, se establece una fuerte alianza entre el pensamiento filosófico y la metáfora, sometida a los valores del pensamiento circular y al tiempo que todo lo devora. Como la metáfora, el pensamiento debe reiniciarse una y otra vez y volver a cargar con sus dilemas. A esto se refiere Murillo cuando escribe que la metáfora sería la síntesis última en la diferencia si no fuera que por su mismo carácter dual se presenta divergente como alternancia de las formas, no como cierre definitivo de un presunto sistema de la realidad. Como la forma, la metáfora tiene este carácter dual en el pensamiento de Roberto Murillo. Establece un lazo precario en lo universal y oculta simultáneamente su nexo indiscutible con lo delimitado. Sin embargo, ambos momentos son recíprocos en lo delimitado. En lo delimitado, el pensamiento, como potencia de un ser finito, encuentra los dilemas que debe resolver como parte de su propio desarrollo. Lo universal es esa totalidad sin fisuras, esa comprensión definitiva de las cosas que orienta al pensamiento hacia la resolución de sus problemas, siendo que la imaginación y la creación son poderes a través de los cuales el pensamiento construye sus propias condiciones de realización. Habrá una metafórica variable según sea el filósofo o filósofa que esté bajo nuestra atención. La metáfora, escribe Murillo, es el testimonio de la imposibilidad de erigir un lenguaje autónomo cerrado en sí mismo que no resulte unilateral. Como hemos dicho, si la metáfora tiene un fuerte vínculo con la realidad, ello quiere decir que cada discurso filosófico es una variación que eventualmente restituye una perspectiva particular sobre un problema fundamental, la finitud del pensamiento. Esta es la razón por la cual Murillo considera que su pensamiento romántico es más poético que filosófico. No concibe una totalidad acabada ni pretende llegar a un concepto absoluto, sino que desea una complementariedad de las metáforas, tal cual ocurre en una filosofía poética como la suya. De Hegel hay que rescatar, como dice nuestro autor, la idea de que la verdad está en el proceso. Nosotros agregamos que en este proceso el pensamiento filosófico gana para sí lo que ha construido con lentitud. La filosofía se constituye a sí misma como una memoria de metáforas en la que se alternan recíprocamente lo explícito y lo implícito, o como un juego nietzscheano hecho de recuerdo y olvido. Y para terminar, me gustaría rescatar las palabras con las que Murillo cierra su epílogo de la forma y la diferencia. Si una definición de la existencia humana fuera posible, sería sin duda la siguiente. Es el ritmo, el péndulo entre Dios y la muerte, entre el argumento ontológico y el respectivo al contraargumento, entre la esencia que implica la existencia y la que en cambio implica la no existencia. El enigma de la vida, es decir, de lo real, se explica desde los dos límites opuestos, imposibles cada uno en su puridad, Dios y la muerte, o entre los dos elementos contradictorios ante nuestra razón finita, en que se cinde para albergarnos el Dios escondido, plenitud y nulidad. Muchas gracias.